Revisando lo de la última clase, estábamos trabajando factores de conversión, ¿verdad? Entonces, para no comenzar con un tema nuevo, porque sé y entiendo que hay personas que todavía hacen falta por conectarse, apenas conmigo 8 personas. Estamos ahorita nomás. Bueno, 9 con Natalia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Vamos a hacer lo siguiente. Mientras llegan los demás compañeros, un momentico voy a cerrar aquí. Estaba trabajando con grado 11. Y necesito que ustedes tengan a la mano su calculadora para hacer un ejercicio de recorderis, lo último que trabajamos, mientras Acosta. Y hay otro, Santiago, Madrid y Evelyn. Ok. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar con un ejercicio adicional. Recordemos que el día viernes pasado, soy malísimo con las fechas, el 12 de marzo, se cumplió el plazo para enviar la segunda actividad, que me implica la sexta nota de este periodo, ¿verdad? Porque cada actividad tiene tres notas. Muy buenas tardes, mi amigo. Tiene 3 notas, una nota actitudinal, una nota praxeológica y una nota cognitiva. Entonces ya la segunda entrega significa que cada uno de ustedes, de los que me enviaron, tienen 6 notas. Revisando ahorita, precisamente estaba en el WhatsApp y encuentro que ahí, ya les digo, para no ser mentirosito, un segundo, hay 12 mensajes nuevos. Me imagino de personas que no lograron entregarlo el viernes. Alguno me escribió a la 1:14 del día de hoy, que es lunes, el otro el domingo, el sábado 13, pero sería ya tardecito porque yo revisé desde el sábado bien temprano, otros a las 2:03 del día de hoy, 1:30 del día de hoy, en fin. Entonces, ya a esos estudiantes sí les pido un poquitico de paciencia porque al no entregar en la fecha, se me congestiona el tiempo, porque entonces no solamente es grado 10, yo también tengo a cargo el grado 11, entonces eso me implica un poquitico más de trabajo, pero igual yo lo voy a revisar, claro que sí. Bien, entonces para retomar la temática y recordar cositas, vamos a trabajar un ejercicio inicial de dos unidades. Los que les revisé su trabajo, me tomé el trabajo de revisar todo, cómo escribían las unidades, cómo cancelaban, comprobé, y habían algunos que me daban unos valores aproximados a las respuestas. Por ejemplo, en el punto que convertíamos 50 metros cúbicos a cucharaditas, había otro punto donde era convertir de 150 kilómetros a pies, había otro que convertir 12.5 siglos a milisegundos, en fin, ¿verdad? Vamos a trabajar hoy esto. 60, bueno, vamos a recordar, kilómetros por hora, un segundito que hay alguien que quiere entrar. Armando. 60 kilómetros por hora, yo los quiero convertir a micrómetro por nanosegundo. Ojo, 2 unidades. 60 kilómetros por hora a micrómetros por nanosegundo. Yo necesito información referente a esto. Habían algunos que resumían, y eso está muy bien, resumir de kilómetros a milímetros, por ejemplo, se puede hacer. Resumir de horas a milisegundos, pero algunos se equivocaron porque escribieron mal
los factores de conversión, y eso implicaba en la respuesta. La respuesta no les iba a dar lo que debería. O algunos se equivocaron al escribir las potencias en la calculadora, pero bueno, eso eran datos menores, como les colocaba allí, pero en líneas generales estuvo bien, el ejercicio estuvo bien. Bien, necesitamos recordar lo siguiente. Toda la información, vamos a colocarla aquí, recordar que por cada kilómetro existen 1000 metros. 1000 metros. Recordar que por cada metro recorrido en centímetros son 100. 100 centímetros. Que por cada micrómetro existe 1 por 10, esto es un submúltiplo, micro a la menos 6 metros. Y vamos a analizar hoy qué unidades o qué equivalencias me sirven. Perdón, ¿hay alguien que solicitó entrar? No. Algunas equivalencias que me sirven, otras que no me sirven. De kilómetros a metros, de metros a centímetros y de micrómetros a metros. Obviamente este señor me está sobrando, ¿cierto? Porque va a pasarlo de kilómetros a metros y de metros a micras. ¿Qué otra cosa necesito? Vamos a colocarlo con otro color. Perdón. Ahora sí, Jessica. Necesito recordar que en una hora hay 3600 segundos. 3600 segundos. Que en un nanosegundo, en un nanosegundo hay 1, también es un submúltiplo, por 10 a la menos 9 segundos. Pero usted le puede decir al revés. Si usted me dice que un nanosegundo es 1 por 10 a la menos 9 segundos, en un segundo hay 1 por 10 a la 9 segundos, también lo puedes decir así, no hay ningún problema. O sea que aparentemente tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 factores de conversión. Pero como les decía, hoy vamos a utilizar unos distractores, o sea, unas equivalencias que no necesite. Analicemos, si en un kilómetro hay 1000 metros, en un metro hay 100 centímetros y un micrómetro hay 1 por 10 a la menos 6 metros, habíamos dicho que este señor no lo necesitamos, de metros a centímetros. Entonces yo le voy a colocar aquí enfrente en rojo una X para decirte que no lo necesitamos. Entonces en realidad voy a chulear, pero con otro color. Voy a chulear este señor y este señor para pasar de kilómetros a micrómetros. ¿Cómo lo hacemos? Algunos trabajaron el ejercicio por regla de 3 y yo les hice esa observación. Los resultados usted los trabajó por regla de 3 y yo les solicitaba factor de conversión, que es lo que estamos mirando. Bueno, el dato a convertir es 60, que es inmodificable, kilómetros hora. Pasamos de kilómetros a metros y pasamos de metros a micrómetros, 2. Los dos que habíamos chuleadito, porque el del medio no me sirve. ¿Cómo lo escribimos? Aquí está el problema. Para algunos se equivocaron, algunos lo invirtieron. Mira que kilómetro multiplica. Para cancelarlo tiene que pasar a dividir en este factor. Entonces escribimos que en un kilómetro, para poderlo cancelar, hay 1000 metros. Por el prefijo kilo, 1000 metros. Kilómetro que multiplica, kilómetro que divide, lo cancelamos.
Sí, pero el ejercicio no te pide en metros, te pide en micrómetros. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a decir que en un micrómetro hay 1/10⁻⁶. Vamos a ampliar aquí un poquitico para que no me quede eso tan estricto allí. 1/10⁻⁶ metros. Metros. Fíjate que metros multiplica y en el factor está dividiendo. Ahí sí podemos cancelar sin ningún problema. Metro que multiplica, metro que divide. Quiero que recuerdes algo. Voy a regresar. Mira dónde queda el micrómetro. Queda en el numerador. Y según lo que estamos recordando, nos queda en el numerador. Ahí vamos bien. Ya pasé la unidad de distancia, que son de kilómetros a micrómetros. Ahora tomo la unidad de tiempo. De horas paso a segundos. De segundos paso a nanosegundos. Mira lo que me dicen aquí. De horas a segundos, eso está bien. Y de nanosegundos a segundo, eso está bien. En realidad no son 5, son 4 los que voy a necesitar, porque los que están chuleaditos, el otro no me sirve. Bueno, repetición de la repetidera. Los segundos deben quedar en la parte superior, porque si usted coloca horas en la parte superior, hora por hora te daría hora cuadrado. No, profe, esto no es la parte superior, este es el denominador. Ah, sí, claro, qué pena. El denominador divide, entonces pasa a multiplicar y diremos en una hora, por eso es unitario, hay 3.600 segundos. Entonces cancelamos hora que divide, hora que multiplica. ¿Dónde nos tiene que quedar la unidad de tiempo? La unidad de tiempo debe quedar en el denominador. Mira que esta nos quedó en el numerador y la teníamos bien. Para que nanosegundo me quede en el denominador, segundo que está dividiendo tiene que pasar a multiplicar. Entonces diremos, en un nanosegundo hay o existen 1/10⁻⁹ segundos. Ahora sí, segundo que divide, segundo que multiplica, lo cancelamos. Estas expresiones del -6 o el -9 las conseguimos. Eso no es necesario que usted se aprenda eso de memoria. Perdón, aquí estaba trabajando con 11. Vamos a ver. Usted las consigue en internet cuando colocas múltiplos y submúltiplos. No es necesario que te aprendas ese montón de cosas, no es necesario para nada. Hacemos clic aquí y listo, mira. Aquí está nano, 1/10⁻⁹, y está micro, míralo, 1/10⁻⁶. Usted no es necesario que se memorice, ni vas a estar ahora angustiado y no vas a dormir, pues, porque te tienes... No es necesario. Para eso están las tablas en el internet. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Lo que pasa es que como nosotros estamos acostumbrados a trabajar ejercicios y ejercicios, a veces terminamos memorizando, pero no es necesario. ¿Sí ves? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que a algunos se les olvida cómo escribir correctamente estas expresiones con la calculadora. Y ahí vienen los inconvenientes. ¿Qué debo mirar? Todo lo que esté arriba multiplica. Todo lo que esté en el denominador divide. Entonces vamos a multiplicar 60 por 1000 por 1 exponente negativo 9 entre 1 exponente negativo 6 que está dividiendo por 3600. Entonces yo voy a buscar aquí mi calculadora también y entre todos vamos a resolver el ejercicio. Recuerde que la función de la calculadora tiene que estar en DEC.
porque se acabó de salir de cálculo y estaba haciendo operaciones, en cálculo en radianes, que es probable, entonces me vas a dar la respuesta incorrecta. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, hay que estar muy pendientes de esto. Función DEC. Empezamos. Abra paréntesis. Vamos a escribir 60 normalito. 60 por 1000, ahí donde está el punto mostaza. Recuerde no ponerle el 1000 al punto. Por 1 no hay necesidad, por 1 no hay necesidad, pero este sí lo debo escribir. 1. Recuerde que el por 10, acá como que dicen los matemáticos, lo asocia con el EXP, que significa exponente. Presiono esa tecla y en la pantalla me aparece una letra E mayúscula. No es que signifique error, no, E de exponente. Le cambio el signo con el negativo entre paréntesis. Cambio signo y coloco 9. Cierro paréntesis. Míralo aquí. Cerraríamos este paréntesis. Ahora entre, abro nuevamente un paréntesis y escribo este número. 1 EXP negativo, o cámbiale de signo, 6 por 3600. No le pongo el punto a 3600. Cierre. Cerramos y le damos igual. Me da un número decimal. Pero yo no sé, profe, no tengo la certeza de si es decimal o es punto de 1000. No te preocupes. Presiona ENG. Presionamos ENG y me arroja. Ahorita volvemos a rectificar. De pronto escribí algo mal. Me arroja este número. 16,66, un montón de 6 más. Pero me aparece un exponente. Ese exponente lo voy a escribir aquí por 10, porque es notación científica, negativo 3. ¿Qué unidades quedan sin cancelar? Queda micrómetros por nanosegundos. Entonces escribo aquí micrómetro / nano, segundito, vamos a cerrar aquí, nano segundo. Voy a hacerlo nuevamente para confirmar. Abra paréntesis, 60 por 1000 por 1, exponente, negativo, 9, cierre, entre, abra nuevamente, 1, estamos escribiendo este número aquí, 1, exponente, negativo, 6 por 3600, cierre paréntesis, igual, número largo, presiono ENG y me da exactamente lo mismo. Si les da eso a ustedes, rectifiquemos a ver. Si nos da eso, jovencitos. ¿Qué opina Natalia? Natalia Alejandra, ¿sí le dio ese resultado a usted? Sí, profesor. Ok. ¿Qué opina Juliana? Juliana Baena, ¿sí le dio este resultado? ¿Sí le dio este resultado a usted? Juliana. Profesor, así lo realicé, sí. Ok, listo. Bueno, con dos que nos haya dado igual, no hay ningún problema, ¿verdad? Bien, eso, guardando las proporciones, era lo que les solicitaba en la guía anterior. Uno de los puntos era así, de 2 unidades. Los otros, pues, eran mucho más sencillos. Habían algunos, no recuerdo si de este grupo, el grupo A, que me escribieron, no, el primer punto no puede solucionarse porque cucharaditas y metros cúbicos no se pueden convertir. Claro que sí se puede hacer, porque les respondía,
Sí se puede resolver porque metros cúbicos y cucharaditas hacen parte de la misma magnitud que es volumen. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Bueno, si nosotros trabajamos conversiones de cualquier tipo, de tiempo, de distancia, de masa, de volumen, también podemos ya empezar a hablar, asociando eso, empezar a hablar de el siguiente término, aprovechando aquí una cosita. Siguiente término que es, a veces nosotros nos confundimos con calor y temperatura. Es lo que vamos a empezar en el día de hoy. Y ahí vamos a hacer algunos ejercicios también. Primero, revisemos qué significa calor, qué significa temperatura, ¿verdad? Y partamos, por ejemplo, de esta gráfica, analizando esta gráfica. La estrella luminosa de nuestro sistema solar, que nos brinda energía gratis, precisamente nos proporciona la suficiente capacidad para seguir viviendo en este planeta. Pero llegará un momento en el cual las cosas no siguen siendo como hasta ahora. Sí, pero todavía aguanta, como dicen por ahí. ¿Qué diferenciamos nosotros entonces entre cuando una persona dice, oye, qué calor hace de horrible, mientras que otro dice, qué temperatura tan alta? ¿Cuál de las dos personas estará diciendo lo correcto? ¿O será que se puede decir de las dos maneras? Entonces, este tema lo abordamos, incluso también en física van a trabajar escalas de temperatura, si es que no lo están haciendo o ya lo hicieron. Pero en química la trabajamos desde otra manera. Un segundo que alguien quiere entrar acá. ¿Quién es Gotax WF? ¿Quién será? No lo conozco. Sin embargo, voy a admitirlo y le pregunto de uno. Segundo. Fue lo primero que dijimos, que los nombres de los correos debían ser como era el del estudiante. Un segundito. Gotax FF. ¿Quién es Gotax FF? ¿Quién es Gotax FF? ¿Quién es Gotax FF? Ok, Gotax FF. Bien. En ese sentido, ¿cuál de las dos personas entonces estará diciendo correcto? Vamos a establecer unas grandes diferencias pero que en realidad las puedo mirar como complementos de una cosa con otra. Bueno, ese es el problema. Aquí está, la comparación de calor y temperatura. Número 1. En biología a nosotros nos comentan muchas veces de que nuestro cuerpo tiene una temperatura definida y esa temperatura definida está entre 36.5, más o menos, ¿verdad? Celsius. Porque resulta que se puede medir en otras escalas, así como me hablan de metros, me hablan de micrómetros, me hablan de milímetros, me hablan de centímetros, que son unidades diferentes dentro de la misma magnitud. Entonces escuchamos hablar, o cuando estamos viendo una película y dicen o hacen mención a la temperatura, pero en grado Fahrenheit, queda uno como con el colorcito como azulito. ¿Qué será eso? Fahrenheit. No, es una medida distinta de la temperatura, pero que encuentran alguna equivalencia con la centígrada, como vamos a ver si nos alcanza el tiempo en el día de hoy, o de no, en la siguiente clase, que es el día viernes, también a las 2 de la tarde. Dice que la temperatura es lo que me mide la energía. Fíjate que hablábamos de la lámina que me mostraba al sol y que me generaba esa energía gratis, importantísima para las plantas, importantísima para nosotros, porque las plantas nos generan la formación del oxígeno
y nosotros le damos a las plantas materia prima para que ellas nos las regresen en oxígeno y energía, como es el dióxido de carbono y el vapor de agua que está presente en nuestra atmósfera. Las plantas verdes lo que hacen es retribuirnos oxígeno y retribuirnos energía, como así. Entonces, una mata de yuca o de plátano o de papa nos produce oxígeno, claro, porque es un vegetal, y nos da energía porque cuando mi mamá hace una sopita y utiliza yuca, papa, plátano, garbanzo, lentejas, demás, todo eso nos está proporcionando energía para poder realizar cada una de las actividades, para poder escribir, incluso para dormir necesitamos energía también, ¿verdad? La temperatura mide energía, una forma de energía. En cambio, el calor es cuando el cuerpo se mueve. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al gimnasio o estamos en la casa y empezamos a hacer ejercicio, a los 5 minutos ya nuestra temperatura corporal no es la misma que, por ejemplo, lo que podamos tener ahorita que no estamos haciendo ejercicio. A los 45 minutos de haber empezado a hacer ejercicio, ya mi presión sanguínea es mayor, mi corazón tiene que moverse más rápido, tengo que respirar más rápido para que cada una de las millones y millones y millones de células que conforman mi organismo les llegue el oxígeno y yo me pueda seguir moviendo sin ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? Que yo empiezo a sudar porque la temperatura aumentó internamente. Al aumentar, eso me genera que la sangre se mueva con mayor rapidez. Entonces, el pulso se agita, lo que llaman los médicos frecuencia cardiorrespiratoria. Está afectada, está alterada, porque estoy en movimiento. Y ese movimiento me genera a mí la transmisión del calor hacia la atmósfera. Si yo voy a un gimnasio y el gimnasio no tiene aire acondicionado, imagínate, y voy a entrar a las 11 del mediodía a hacer gimnasio, a hacer ejercicio en el gimnasio, y resulta que hay 20 personas allá adentro, sin ventiladores y nada, entro y digo, uy, qué fogaje hace aquí. Ese fogaje, entre comillas, es el aire que está caliente porque nosotros estamos transpirando más. Y al transpirar más, ese calor como energía pasa al ambiente, ¿verdad? Diferencia entre calor por hora y energía. La temperatura no depende del tamaño, ni del número, ni del tipo. Por ejemplo, vamos a buscar aquí. Sí, vamos a aprovechar que hay. Vamos a buscar aquí. Imagen Polo Norte. Perdón. Imagen Polo Norte. Bueno, listo. Miremos este osito que tenemos ahí. El osito, con respecto al témpano de hielo sobre el cual está, la temperatura no va a depender porque el osito sea menos que el témpano de hielo. O si lo miramos aquí, o si lo miramos acá, la temperatura no va a depender del tamaño que tenga el animal, porque es una expresión energética externa, ¿verdad? Energética externa. A eso se refiere a que la temperatura no depende del tamaño ni de la forma, ¿verdad? Pero, profe, si en mi casa que hay una olla a presión y mi mamá necesita cocinar rápidamente unos garbanzos para hacer en la cena, unas lentejas para hacerlo ahorita en la cena, bueno, ella somete las lentejas en agua, con sal y todas las cosas, los condimentos, la mete en la olla a presión y empieza el calentamiento. Ya eso es otra cosa, porque tú vas a decir, mira, no, pero es que ya la olla a presión, vamos a buscar aquí, aprovechar que hay como que internet, olla a presión.
perdón, presión en funcionamiento. Ahí sí, pero profe, que ahí el tamaño se importa. Facilita. Si notamos aquí lo que les decía, la olla a presión se cierra, la válvula debe estar limpiecita, ¿verdad? Y empieza el calentamiento. A los 5 minutos, a los 15, a la media hora, o a los 40 minutos, ya yo empiezo a escuchar un sonido allí. El calor suministrado por la presencia del fogón va a pasar al metal de la olla. Del metal de la olla pasa a las sustancias que están dentro de la olla. Y como las lentejas, o la carne, o la yuca, o la papa, etcétera, las preparo en agua, el agua empieza a evaporarse. Ya vamos a ver después los cambios de estado. Empiezan a evaporarse y ese vapor va a tener que salir por algún lugar. De lo contrario, la olla a presión debería explotar si no sale el vapor. Por eso, la válvula que me controla esa presión se levanta porque las moléculas del gas aquí almacenado empiezan a subirla. Y al subirla, salen por los orificios que tiene la válvula y de esa manera se controlan los gases. Calor, temperatura, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Para poder hablar de valores de temperatura, vamos a referirnos básicamente a 3 escalas, lo que les comentaba ahorita. Así como en kilómetros, milímetros, centímetros y no sé qué cosa. Hablan los matemáticos. Acá en física y en química vamos a hablar de 3 escalas. No son las únicas, pero sí las más comunes. Y las diferenciaremos en que estos valores que estoy colocando aquí en la parte superior son muy distintos a los valores de la parte inferior. Sería la otra diferencia, que mientras el calor se mide en calorías, los grados son los valores en los que se mide la temperatura. Entonces me van a decir, lo de arriba, vamos a mirar, ojalá quepa aquí el término. Lo de arriba es ebullición, lo que me mostraba la olla a presión que vimos. Ebullición. Los valores inferiores me muestran congelación, lo que veíamos del oso polar. El hombre se ha ideado 3 grandes valores, o 3 grandes escalas, perdón, para hablar. Un momentico, no me quiere coger aquí. Para hablar de temperatura. Entonces hablamos de que los inferiores es congelación y los superiores ebullición. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Congelar, las temperaturas están más cercanas al punto cero, por lo norte. Ebullición, las temperaturas están muy lejos del punto cero, olla a presión. Por ahora me sirve esa comparación. Entonces hubo unas personas que dijeron que el punto en el que se congela el agua en cierta escala es 0, mientras que ebulle en esa misma escala a 100 grados. Esta primera escala en la izquierda se le llama la escala Celsius, o también llamada centígrada, que es una de las escalas más usuales. Celsius, ¿por qué? Porque Alexander Celsius fue quien la propuso, le colocó su apellido. No me va a caber esto aquí, pero bueno, a esta escala Celsius se acostumbra a simbolizarla así: grados y C mayúscula, grados Celsius.
Si hacemos la diferencia, del punto mayor menos el punto menor, punto mayor menos el punto menor, vamos a encontrar que si yo resto 100 menos 0, ¿cuánto me va a dar? Si yo resto, 100 menos 0, ¿cuánto me da? Hola. 100, profe. Claro, muy bien, señorita. Si yo resto 100 menos 0, o sea, punto mayor menos punto menor, ebullición menos congelación, me van a dar aquí 100 grados totales de medición entre el punto máximo y el punto mínimo. Otro señor propuso una escala distinta, otros valores, y dice, o propone, bueno, para ciertos países en el mundo como donde se habla inglés, el agua ebulle a 212 grados y el agua congela a 32 grados. Si hacemos la misma operación que hicimos en la Celsius, mayor menos menor, 212 menos 32, ¿cuánto me da? En total, 212 menos 32 me da 180 grados entre el valor mayor y el valor menor. Ese señor, no cabe allí, se llama Fahrenheit. Y a esa escala se le llama escala Fahrenheit o inglesa. Se utilizan en los países anglosajones. Fahrenheit. Este nombre, que es un apellido, es la marca de un perfume también para hombres. Fahrenheit. Se abrevia con grados y con la F mayúscula. También se le llama la escala inglesa, por lo que les acabo de decir, muy utilizada en los países anglosajones. La segunda, inglesa. Miércoles, ya me le robé 2 minutos. Tengo clase con 11B ahorita. Entonces, para la clase del día viernes, les sugiero, bueno, yo sé que tienen calculadoras, en la clase del día viernes nos va a tocar usar unas fórmulas que tenemos allí, muy sencillas, en unos ejercicios ya de conversión de escalas de temperatura. Son las 2:42, me disculpan que me les robé allí 2 minuticos. Cuídense, por favor, que Dios me lo siga bendiciendo. Nos vemos entonces el viernes. Chaito. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén Chao, bien, profe. cuídense. Chao, Chaito. profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao.